Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Gracias por conectarse siempre los miércoles. Y estamos agradecidos con cada uno de ustedes y quiero darle las gracias. También a cada miembro de la Iglesia Nueva Vida, Dios los bendiga. Y quiero invitar a todos ustedes este domingo a nuestro servicio a las 9 de la mañana y el otro a las 11. Este domingo pasado tuvimos un servicio muy bonito. Si tú no has tenido la oportunidad de acompañarlos, haz planes para este domingo, estar ahí con nosotros. Amén. Estamos en el Evangelio de Marcos. Hoy estamos en un pasaje único, muy especial, en el capítulo 9, versículo 2. Y este pasaje nos trae a nosotros un tema que quisiera compartir, y es ese tema de cómo confrontamos las ansiedades a veces, los problemas, los conflictos, las situaciones. ¿Cómo confrontamos el mañana? Muchas veces estamos preocupados. Muchas veces tenemos presión. Muchas veces tenemos dificultades. Y necesitamos un milagro, necesitamos fuerzas nuevas. Este es el caso que vamos a estudiar esta hora. Jesús empieza a preparar a los discípulos y le empieza a enseñar que su tiempo se acerca. Jesús empieza a decirles, comenzó a enseñarles que la hora que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto es tremendo. Porque Jesús empieza a preparar a sus discípulos. Los discípulos están en esta mentalidad. Esa es una de las cosas que los discípulos tienen. Ahora, quiero llevarlos un poquito a retrasar las enseñanzas que hemos tenido. Marcos presenta a Jesús que Él es el Rey poderoso, que Él es el Hijo de Dios. Y Jesús, la inauguración de Él es en el bautismo, donde el Padre mismo dice, Él es mi Hijo amado. Una señal visible y una señal donde los puede escuchar una voz que viene al cielo. Ahora, pero mientras Jesús enseña en Marcos, la gente, hay diferentes grupos de personas. Por ejemplo, la multitud dice, ¿quién es este que enseña con autoridad? Es único en su enseñanza. Ese es un grupo de personas que se admiran, se quedan atónitos. No solamente eso, sino que los mismos demonios confiesan y hablan. Dicen, no, tú eres el Hijo de Dios, el ungido. Ahora, en los discípulos, en el círculo de Jesús, en los llamados, hay también esta inquietud. Porque cuando Jesús está los discípulos están en un momento en el mar, en las olas, y ellos están en la barca, llega un momento donde ellos no hayan que hacer y Jesús calma la tempestad. ¿Se recuerdan? Y los discípulos llegan un momento y dicen, ¿quién es este? Que el viento le obedece, que las olas le obedecen. Hay eso en ellos, esa inquietud. Marcos estaba representando a través de eventos tras eventos. Y llega el momento donde Jesús mismo se acerca con sus discípulos. Y Él le hace esta pregunta. Una de las preguntas grandes que Jesús le hace está en el capítulo 8, versículo 27. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron, uno dice que soy Juan el Bautista, otro Elías. Pero Jesús va más y les pregunta a ellos. Esta pregunta que penetra el corazón y depende de esta respuesta del ser humano, de cualquier persona. Cambia la perspectiva, cómo se comporta quizás y cómo mira a Jesús. Jesús viene y le pregunta a ellos, ¿y ustedes? Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y después de esta pregunta, ellos saben que eres el Mesías. Y Jesús ahora les enseña que Él va a padecer como en los planes establecidos. Acuérdense que muchos de ellos no entendían, porque ellos estaban esperando un Mesías que iba a destronar el imperio. Pero eso no era lo establecido por Dios. Y llega un momento donde hay una confusión en ellos, hay una preocupación.
Por eso creo que el tema del que hemos hablado, que vamos a hablar hoy es muy importante, es único. No solamente eso, sino que la semana pasada estudiamos que Jesús le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, la demanda del discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Es una demanda fuerte que les hace. Total, que ellos se comprometan totalmente a Él. Y los discípulos están con estas dos cosas, de seguir, de ser buenos seguidores de Cristo. Y también con el caso que Jesús va a morir, va a ser maltratado. Pero no solamente los discípulos, no, sino que Jesús mismo sabe que llega el momento donde Él tiene que morir. Y se confronta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en estos momentos? Que no sabemos qué va a pasar mañana. Que estamos a veces preocupados. ¿Qué hacemos nosotros en esos momentos donde no sentimos aliento quizás? Ahora, este pasaje lo quiero titular Fortaleciéndolos para llevar su cruz. O darnos fuerza para confrontar el mañana o los problemas. Y miramos aquí en el capítulo 9 de Marcos. En el versículo 2 dice, de 6 días después que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. 6 días después de esta confesión o que le estaba enseñando, los tomó y los llevó solos a un monte alto. No sabemos el monte, pero los llevó a una montaña alta. A 3 de los grandes líderes del Nuevo Testamento. Pedro, uno de los predicadores más grandes que narra el Nuevo Testamento. Juan, uno de los hombres que fue revelado el libro de Apocalipsis, de las últimas cosas. Y Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Uno de los grandes hombres que tuvieron influencia. Jesús los llevó a un lugar cerca. Ahora, lo primero que miramos aquí es que ellos van a solas. Aún el mismo Jesús va a confrontar la cruz, va a ser maltratado. Los mismos discípulos tienen sus mismos problemas, tienen sus situaciones. Los dos, Jesús y los discípulos, necesitaban un momento estar a solas. Y Jesús lo hizo en los evangelios. Miramos que Jesús tomaba un tiempo para estar a solas. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros podemos tomar fuerzas cuando tomamos un tiempo y pasamos con Dios. Jesús fue a un lugar y ahí dice la Biblia, los llevó a solos a un monte. Y allí se transfiguró. Y mire lo que pasó. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ninguna lavadora en la tierra los puede hacer tan blancos. Cuando nosotros estamos bajo presión, Jesús sabía que venía la cruz. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, segundo, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones importantes, Jesús sabía que Él iba a cargar esa cruz. Y cuando nosotros necesitamos fuerzas para confrontar los problemas, fuerzas para confrontar las situaciones o el mañana, aquí nos enseña algo, que Jesús llevó a estos 3 discípulos a un lugar solo. A un lugar donde ellos tuvieron una experiencia, donde la gloria de Dios, que muchos teólogos en el Antiguo Testamento lo hemos mirado, donde la teofanía de Dios, donde Dios mismo, la presencia de Dios se ha manifestado de una manera poderosa y se ha manifestado en fuego, en estruendo. Lo vemos en el libro de Revelaciones cuando Juan escribe que la cara es como el sol, el resplandor del sol. Y lo miramos en el monte en el Antiguo Testamento. Cristo aquí se transfigura, cambia su parecer, da una experiencia, Dios tiene una experiencia tan única. Y creo que este es uno de los clímax de este libro, porque aquí donde Él mismo se presenta a sus discípulos para fortalecerlos, y no solamente eso, sino que aquí vamos a hablar, a aprender que mismo Cristo Jesús se fortalece por lo que viene, lo que se aproxima. Y nosotros como cristianos también a veces tenemos situaciones, problemas. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que tomar un momento a donde podamos encontrar con Dios, donde podemos, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos presión, cuando tenemos que necesitar fuerzas nuevas, necesitamos aislarlos y buscar un lugar donde podamos conversar con Dios. Eso es una
cómo podemos confrontar mañana, cómo podemos confrontar el futuro, cómo podemos confrontar las presiones, los problemas. Es buscar un lugar, aislarlos, buscar la presencia de Dios. Jesús lo hizo aquí y se transfiguró. Segundo, miramos algo especial. El versículo 4 dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ahora, estos dos hombres son de uno de los grandes líderes. Moisés personifica, es el que recibió la ley en el monte. Este es el hombre, el que recibió los escritos, el Pentateuco, la ley. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Es uno de los profetas, uno que Dios se lo llevó. Y en este momento ellos vienen a donde está Jesús. ¿Para qué? Para consolarlo, para hablar, quizás, para decir, no sabemos, solo conversaban. Pero es un aliento para Jesús y para los discípulos mirar una realidad que los escritos del Antiguo Testamento llegan a una culminación en Jesús. Escuche eso. Que lo que está escrito en la ley, Jesús lo cumple. Él dijo, yo he venido a cumplir la ley. En Jesús, todo lo que está escrito por Moisés, Jesús está diciendo que es más grande que la ley, más grande que Moisés. Y que también Él es uno de los profetas, Jesús, uno de sus roles, de su ministerio. Él es que representa en Él los profetas, lo que hablaron los profetas, lo que escribió Moisés y lo que predicieron los profetas. En Jesús llega la culminación de salvación. Qué bonito que estos hombres están aquí presentes para fortalecer a Jesús. También para fortalecer la fuerza de estos discípulos, 3 discípulos que quizás estaban ansiosos a morir o vamos a seguir, no sé lo que ellos estaban pasando. Pero lo que aprendemos es que estos 2 hombres están aquí y empiezan ellos empiezan a tener esta gran experiencia en este momento. Pedro mismo escribe en 2 de Pedro. Años después Pedro escribe esta experiencia y dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una gran voz que decía, este es el Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Este hombre, Pedro, experimentó esta presencia. Él testifica de esta experiencia tan grande. Entonces Pedro, Jacobo y Juan pudieron experimentar esta experiencia bonita y mirar el cumplimiento del Antiguo Testamento en Jesús. El cumplimiento de la ley en Jesús y el cumplimiento de los profetas, de lo que ellos dijeron en Jesús. Mire lo que Juan dijo. Él dice también de este testimonio. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Esta es la experiencia que estos 3 hombres experimentan. Y Santiago también lo dice. Él habla. El escritor de los Hebreos también dice. El escritor de los Hebreos dice que Él es el cumplimiento, el que sostiene. Hebreos capítulo 1 habla de esto. Hebreos capítulo 1, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, Él es Jesús mismo. Se presenta y se transforma de una manera tan especial. Y el escritor de los Hebreos dice esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hablando profeta Elías, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Jesús se cumple
el clímax, todo esto de la salvación histórica, de todo lo predicho por los escritos, por la ley, por los profetas. Y aquí él puede mirar, los discípulos pueden experimentar esto. Entonces, dice, la experiencia que Pedro tuvo. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para que nosotros estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esta era la experiencia que él tuvo. Esta es como él experimentó y fue reforzado. Número 1, Cristo lo llevó a un lugar solo, se transfiguró, su gloria, se reveló quién es. Él identificó quién en realidad él era, con su majestad y su gloria. Pedro lo dice en el capítulo 2 de Pedro que acabamos de leer. Juan también dice que él vio la gloria. Y aquí Pedro está tan emocionado. Pero mire, tercero, ¿cómo podemos experimentar fuerzas nuevas? ¿Cómo podemos ser fortalecidos para confrontar el mañana? Lo dice aquí, en el versículo 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantados. Otro evangelio dice que estaban con el rostro en el piso, arrodillados, adorando a Dios. Pero el versículo 7 lo dice la tercera forma, cómo podemos recibir fuerzas nuevas, fortaleza nueva, para confrontar el mañana, nuestros problemas. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíle. Esta es la presencia de Dios mismo. Esta nube es la misma nube que dirigió al pueblo de Israel en el desierto. La chiquina, la gloria de Dios, que de día era una nube y de noche era una llama de fuego. La misma presencia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros recibir fuerzas nuevas para confrontar, fortaleza para confrontar el mañana o los problemas? Es cuando estamos y Dios se revela y estamos en su presencia. Dios mismo apareció en este lugar, en una nube, dice aquí. Entonces vino una nube que le hizo sombra. No solamente esto, sino, y desde la nube una voz que decía: Este es el Hijo, es mi Hijo amado, a él oíle. Y es esta la consolación que los discípulos reciben. Esa es la fortaleza que ellos reciben en 3 formas. Una, Jesús los lleva y él mismo se revela a él quién él es, a los mismos discípulos. Ellos están en un lugar solo, en una montaña, sin ninguna interrupción, en la presencia misma de Cristo, y allí él se revela. Eso es lo que nosotros necesitamos cuando estamos a veces en problemas, o tomar una decisión bajo presión, o necesitamos fuerza, ir a donde está Jesús, estar en un lugar que no haya interrupciones. Segundo, miramos esta consolación por los santos del Antiguo Testamento, por los escritos, por la ley, por el profeta Elías. Y a veces eso también puede decir, ¿cómo recibimos? Aquí ellos físicamente estuvieron presentes. Pero nosotros a veces tenemos que depender de la palabra de Dios. Y encontrar nuestra fortaleza y la fuerza en la palabra de Dios. Para confrontar nuestros problemas. Para confrontar el mañana. Jesús en esta transfiguración les enseñó estas 3 cosas. Y los enseña estas 3 cosas. Y tercero, Dios mismo, la presencia misma de Dios, se manifestó en una nube, así como se manifestó en el Antiguo Testamento cuando fue dado los 10 mandamientos, cuando viven en el desierto, cuando fue construido el templo, cuando en Éxodo capítulo 40, cuando la presencia de Dios bajó, en el tabernáculo también. Dios mismo haciéndose presencia, haciéndose presente. Eso es lo que nosotros necesitamos. Fortalezas nuevas para ser sus seguidores, para tomar la cruz, para seguir. Necesitamos esto. Necesitamos un tiempo a solas con Cristo, donde podamos aprender y Él se revele quién Él es. Y ellos no solamente tenían esta confesión. Pedro confesó: tú eres el Cristo. Pero Él mismo tuvo una experiencia personal con Él. Jesús mismo los llevó. Ellos también fueron consolados con estos santos, fueron reforzados, fueron fortalecidos por estos
Moisés y Elías. Y tercero, Dios mismo se manifestó y Él le dice esto: a Él oí. Y nosotros lo que tenemos que aprender en esta tarde es que tenemos que oír de Jesús. Hay muchas voces y muchas noticias y muchas cosas que vienen a nuestra vida. Por ejemplo, consejeros, por ejemplo, personas que no tienen discernimiento, tal vez no están conectados, no tienen una relación con Dios. Entonces, hay muchas voces que van a venir cuando estamos en dificultades, en problemas, nerviosos, preocupados. Pero Dios nos dice: a Él oí, a Cristo escucha. Y lo que nosotros tenemos que aprender en esta tarde es que lo que necesitamos es a Cristo Jesús. Pedro estaba preocupado y él dijo: queremos hacer otra ramada, queremos hacer esto. Y Dios mismo lo interrumpe en ese momento, lo interrumpe. Muchas veces nosotros estamos preocupados por ciertas cosas. Y lo único que nosotros necesitamos es la presencia de Cristo. Reforzarlos nosotros, nuestra creencia en la palabra de Dios, en lo que dice los escritos, lo que dice en la Biblia. Y también depender de la presencia de nuestro Padre, acercarlos a Él y escuchar la voz audible que está disponible para hablarlos a nosotros. Y cuando digo audible es no literalmente, a veces no necesariamente, a veces nosotros tenemos que estar sensibles, conectados con Dios para escucharlo, porque Él usa diferentes medios y formas para hablarlos. Cómo enfrentar mañana, cómo ser fortalecidos para confrontar nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras preocupaciones y el futuro. Jesús, los discípulos estaban en este dilema. Jesús iba a morir, Él los enseñó. Ellos no solamente tenían esta confesión, Pedro confesó, pero ellos estaban en esto exactamente: Jesús va a morir. Jesús va a ir a ser crucificado. Tal vez no entendían ellos. No solamente eso, sino que había la demanda de ser seguidores de Él. Y Jesús les fortaleció, les dio fuerzas nuevas para confrontar esto, en lo cual lo vamos a ver en los capítulos que vienen. Pero fue en esta manifestación de su misma presencia, de su misma gloria, que Juan nos dice en el capítulo 17, versículo 5. Glorifícate, glorifícame así con aquella gloria que tuvimos antes de la creación del mundo. Así que esta tarde quiero dejarte con este pensamiento: cómo confrontar nuestro futuro, nuestras preocupaciones. Y es cuando nosotros tomamos un tiempo a solas con Él. Cuando fuimos confortados con la palabra de Dios por los escritos del Antiguo Testamento y nos damos cuenta que Cristo es la culminación de eso. Y por la presencia misma del Padre, que lo recuerda a nosotros, que a quien tenemos que escuchar es a Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta enseñanza haya sido una bendición para tu vida. Amén.